Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará los resultados correspondientes, los resultados del comercio exterior correspondientes al mes de julio del 2020. Me acompaña Gustavo Koerner, quien realizará la exposición. Como siempre, se podrán realizar preguntas durante la conferencia, las cuales serán respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, por favor, si podés pasarnos la presentación. Perfecto, muy buenos días a todos. Como lo indicaba el jefe, entonces pasamos a presentar los datos de comercio exterior a julio del 2020. Empezamos con las exportaciones. Las exportaciones totales alcanzaron los 6.452.4 millones de dólares, que versus los 7.593.7 representó una disminución acumulada de 15%. Si bien esta tasa es negativa, se destaca que es una tasa negativa menor a la que se había registrado en el acumulado de enero a junio del mismo año, ¿no? Los principales sectores que influyen en esta disminución son las reexportaciones y otras exportaciones con el 25% de participación. Las reexportaciones caen un 48% y otras exportaciones lo hacen en un 20%. El resultado de las exportaciones registradas ha sido favorable, digamos, en este último mes, tanto que la tasa acumulada a junio del 4.4% pasó ahora a una tasa negativa del solo 0.9%. Las exportaciones registradas representan el 75% de las exportaciones totales. De esta manera queríamos ver un poco cómo ha venido evolucionando las variaciones acumuladas y en ese sentido vemos que las totales no han tenido un cambio significativo de un 15.5 a un 15% en términos acumulados de abril ahora a julio. Como dijimos, lo que inciden en este comportamiento son las reexportaciones y otros, alrededor del 25% de participación. Las reexportaciones vienen cayendo en términos acumulados desde abril y pasó de un 28 a un 48% negativo en términos acumulados. Sin embargo, las exportaciones registradas se vienen recuperando y si consideramos desde abril, que presenta una caída acumulada del 10%, hoy es el 0.9%. Al observar la evolución en forma mensual, en julio las exportaciones registradas alcanzaron los 871.8 millones de dólares. Esta no es una cifra nada despreciable, es una muy buena cifra que no se da desde incluso hace más de 2 años. En mayo del 2018 se dio unas exportaciones por valores similares y vuelve a darse en este periodo. Esto marca una recuperación respecto al mismo mes del año anterior del 19.1% y respecto a junio creció un 12.2%, alrededor de 6% en términos desestacionalizados. Las exportaciones totales, por su parte, que se vieron afectadas negativamente, sobre todo por las reexportaciones y otras exportaciones, como vimos, tuvieron un comportamiento con una reducción interanual del 13.2%, aunque hayan mejorado un 13.8% respecto a el mes de junio. Los productos más dinámicos en este mes continúan siendo, como vemos, la soja en grano, con las mayores diferencias positivas. La soja ha crecido un 67.7% en términos interanuales, con una diferencia positiva de 103 millones de dólares. Tanto la soja como la carne bovina continúan, digamos, con cifras positivas en términos interanuales. Y la buena noticia es que también aparecen derivados de soja como la harina y aceite de soja este mes, ¿verdad? Con recuperación luego de meses con caídas interanuales, y también el arroz en este caso. Quisimos presentar también en esta oportunidad un poco cómo se ha venido comportando las variaciones interanuales de los principales productos
de exportación. Como vimos, los granos de soja representan el 30.8% de las exportaciones totales registradas y han marcado un crecimiento, digamos, en estos últimos 4 meses de un 22% de crecimiento interanual. Hoy es un 67,7 como podemos ver. La carne, otro producto importante, también presenta por tercer mes consecutivo crecimientos interanuales. Había llegado al 41% interanual a mayo, hoy es 11.5%. Otros productos también se han recuperado, como dijimos, aceite de soja y harina de soja. El aceite de soja con comportamientos mixtos, pero con crecimientos interanuales interesantes, 43% de crecimiento en julio. La harina de soja lo hizo en un 46.3%, entre los principales con crecimientos. También tenemos que mencionar aquellos que están incidiendo de manera negativa, como lo es la energía eléctrica. Como vemos acá, participan un 21.2%, se constituye en el segundo producto más importante dentro de las exportaciones registradas y presenta caídas interanuales que han ido mejorando, porque empezamos con 19.6% en abril y hoy estamos en un 7.8% aún con caídas interanuales. Esto influye obviamente en el resultado acumulado. Otros productos que también inciden son aquellos de manufactura de origen industrial, aquellos que están relacionados a los productos que se exportan bajo el régimen de maquila, como hilos y cables, con caídas también fuertes, pero de un 99.2, por ejemplo, interanual de abril, hoy estamos en un 36.4. Y así respectivamente. Eso nos muestra entonces en el total de una caída interanual en abril del 19.1. Hoy estamos en un segundo mes consecutivo con comportamientos positivos, siendo el último 19.1%. Como decíamos, al observar las exportaciones registradas por niveles de procesamiento, volvemos a las tasas acumuladas. Notamos que esta caída del 0.9% en términos acumulados se ve principalmente afectada por el comportamiento de combustibles y energía, que registra una caída negativa del 9.7%. Las manufacturas de origen industrial, como dijimos, caen un 17.5%. En menor medida las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios, como vimos soja, entre los principales con caída del con un incremento acumulado para el periodo del 10.2%. Al observar un poco las variaciones acumuladas por niveles de procesamiento, se puede identificar, digamos, que las manufacturas de origen industrial y combustibles y energía son los que están pesando más en este resultado final. Sin embargo, se destaca la recuperación acumulada de productos primarios que participan casi en un 40%, de un 7.3% acumulado a abril a un 10.2% acumulado a julio. También las manufacturas de origen agropecuario se han recuperado de un 8.7 a un 0.5 y esperamos de que se mantenga en esta tendencia. Mientras tanto, combustibles y energía principalmente se mantiene básicamente en un 9.5, 9.7 en términos acumulados. Al observar los principales productos, pero en términos acumulados, se puede notar que al excluir la energía eléctrica de las exportaciones registradas, se presenta un crecimiento del 1.8 en términos acumulados. Influenciados, como decíamos, ¿verdad?, por los granos de soja, que son un 30% de participación, así como carnes, alrededor de 13% de participación, que crecen 12.6 y 10% respectivamente. El resto de productos también están presentando crecimientos y otros productos como los derivados de la soja, cereales y materias plásticas, que son hilos y cables también y prendas de vestir, con caídas, pero con caídas menos negativas a las que se venían registrando en los meses anteriores. La energía eléctrica, por su parte, disminuye en un 9.8%,
y esto da como resultado final unas exportaciones totales registradas del 0.9%. Al observar el comportamiento en toneladas, en volumen, no hay cambios respecto a los comportamientos que ya se ven en los valores. El crecimiento en volumen es del 1.1%. Energía eléctrica medida en megawatt hora cae un 16% en términos acumulados. Se destaca las exportaciones de soja en grano. Estamos alcanzando los 4.765.5 toneladas, aproximadamente el 75% de todo lo que se estaría exportando en este periodo. Tenemos pensado alcanzar los 6.500.000 toneladas aproximadamente. Aún así, con este resultado acumulado, el crecimiento es del 15.6%. Los productos menos dinámicos de julio, aparece en este caso maíz y energía eléctrica que vuelve a aparecer como los menos dinámicos, seguido de hilos y cables, también como menos dinámicos trigo y morcajo y desperdicios de hierro o acero. Las exportaciones de carne, que como vimos están aumentando en términos acumulados un 10% al mes de julio, han tenido un pequeño repunte respecto a junio de un 3.5%, pero en términos interanuales el crecimiento volvió a ser positivo del 11.5%. La carne bovina representa casi el 95% de todas las exportaciones de carne, crece 11.5%, y el resto, carne porcina, aves, despojos y otros, con tasas negativas, como vemos acá, entre 31, 13, 6 y 53% respectivamente. Rusia y Chile continúan siendo los principales destinos de las exportaciones de carne. Si bien la participación se ha reducido respecto al comportamiento que se ha verificado en años anteriores, esto significa, digamos, una mayor diversificación de los destinos en el caso de la carne. Aquí podemos ver que en términos acumulados, Chile, el principal destino, crece en valores un 3.1% con el 33.8% de participación, y en volumen está creciendo un 6.9%. También otros destinos como Taiwán, con crecimientos significativos. Estamos hablando de que Taiwán está comprando por 112.8% más que el mismo periodo del año anterior. Brasil también ha incrementado de manera importante sus compras de nuestro destino. Se destaca Egipto, Hong Kong, ¿sí?, con tasas de 3.000 y 1.700% básicamente, dado que de niveles de 500.000 y 800.000 dólares a 17 millones o 15 millones de dólares en este periodo de enero a julio. En volumen, el comportamiento es similar, levemente superior. Estamos hablando de un 11.2% de crecimiento en volumen. Esto habla de un deterioro leve de los precios promedios en este último periodo. De hecho, que al observar los valores unitarios de exportación en los mercados de destino, Israel, Taiwán y Chile son los que mejor precio promedio están pagando en este último periodo, y al compararlo contra el año anterior, los precios que van a Egipto han mejorado en un 20%, seguidos de Taiwán, Rusia e Israel en ese orden, así como Hong Kong. Sin embargo, los que van a Kuwait han disminuido un 37.2%, así como Líbano y Brasil 22.7% y 18.1% respectivamente. En general, el deterioro de los precios promedios, considerando siempre los valores unitarios, ha sido de un menos 1.1%. En cuanto a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, alcanzaron en julio exportaciones por valor del 47.1 millones de dólares. Marca una recuperación importante si vemos sobre todo cómo ha evolucionado desde el mes de abril.
Si bien la caída interanual sigue siendo del 14.5%, 47 millones prácticamente alcanza el promedio del año pasado, que fue 48.6 millones de dólares. Y en términos acumulados totaliza los 245.3 millones de dólares, y esto representa una caída acumulada del 29.7%. Sin embargo, ha mejorado respecto a junio en un 25.2% específicamente. Al observar un poco cómo se comportan en términos interanuales los distintos componentes de los bienes que se exportan bajo este régimen, los hilos y cables son los más importantes, que se han venido recuperando de tasas muy negativas como 100% en abril al 36% ahora en julio, seguido de prendas de vestir, que también se han venido recuperando, al igual que plásticos y sus manufacturas. Aparece también en este caso Guata, desplazándole un poco al cuero, que participaba con más fuerza en periodos anteriores, con el 5.3% de participación, con crecimientos importantes en este último periodo. Como saben, todos estos productos tienen como mayor destino Brasil, seguido de Argentina, Estados Unidos y Uruguay. La guata, fieltro y tela sin tejer está más relacionado a productos que se usan para tapizado, principalmente de vehículos. Entonces hemos notado en términos interanuales una mejora, aunque con tasas negativas, pero mejora de un 78.7 de abril, por ejemplo, a un 14.5 ahora en julio. En cuanto a los principales destinos de las exportaciones del Paraguay, el 72% está concentrado en Brasil, Argentina y Chile, en donde Brasil, con un 32% de participación, disminuye sus compras desde nuestro país en un 1.5%, influenciados por la menor exportación de energía eléctrica principalmente, que es más de la mitad de lo que le vendemos a Brasil, que cae en un 4%. También arroz está cayendo en un 12%. Sin embargo, los granos de soja sí se han posicionado y muy bien a este destino, de 26 a 142.5 millones de dólares, con un crecimiento de 446%, y esto en razón del aumento un poco de la demanda de soja de China, al cual Brasil destina sus productos, con lo cual las exportaciones paraguayas aparentemente son utilizadas para cubrir el consumo interno de Brasil. En el caso de Argentina, el crecimiento es de 19.7%, influenciado sobre todo por los envíos de grano de soja, que son el 76.3%, junto con energía eléctrica, ya son más del 80% de todo lo que le vendemos. En el caso los granos de soja crecen un 25.6% a este destino. La energía eléctrica está disminuyendo en un 29.6%, mientras que la yerba mate, un producto que aparece realmente en este periodo, por 15 millones de dólares en términos acumulados. En el caso de Chile, la carne bovina, que es casi el 60% de todo lo que le vendemos, está creciendo un 3.1%. La harina de soja presenta un comportamiento acumulado del 10% negativo, pero es menor respecto a meses anteriores, y el arroz, que se está incrementando en un 100%, de 8 a 16.5 millones de dólares. En el caso de las importaciones totales alcanzan los 5.583.4 millones de dólares. Esto representa una disminución del 17.9% de las importaciones totales, obviamente como resultado de la caída experimentada en las importaciones registradas del orden del 18.9%, y otras importaciones están acumulando un crecimiento en términos acumulados del 4.5% en este periodo. En este punto, digamos que se hace necesario mencionar
que uno de lo que justifica de manera importante este comportamiento es el deterioro que se ha dado en los precios, dada la caída que se ha presentado en los precios principalmente de bienes de consumo y bienes intermedios. Ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes láminas, pero esto nos muestra que la caída de precio fue en torno al 19%, y de hecho que en volúmenes las importaciones están creciendo 1%. 1% de crecimiento acumulado a julio de las importaciones en volumen. Al observar las importaciones registradas, estas se redujeron en términos interanuales un 26.8%. De todos modos, los 820 millones de dólares que se registraron en julio no es tampoco una cifra despreciable, considerando el estado actual en el que estamos con la pandemia y con el cierre de frontera y un poco la actividad resentida. 820 millones no es un mal número. Recordamos que esta caída interanual se da un poco también por algo que explicaba el director de la Dirección Nacional de Aduanas, que en el mes de julio hubieron algunos inconvenientes, creo que estuvieron haciendo algunos procedimientos con algunos puertos, y eso hizo que operaciones que correspondían al mes de junio pasen al mes de julio. Es por eso que hay un valor, digamos, importante en el mes de julio con el cual nos estamos comparando, y de hecho que marca esta caída del 26.8%. Pero también notamos que en los meses siguientes, como agosto, septiembre, octubre, se mantiene básicamente alta, ¿verdad? Porque también las importaciones empezaron a recuperarse en ese periodo, luego de haber tenido un primer semestre un poco flojo en el año 2019. De todos modos, estos 820.2 millones de dólares mejoraron un 6.3% respecto a junio del mismo año. Al observar las importaciones totales, vemos un comportamiento similar en donde la caída interanual fue el 25.5% y respecto a junio mejoró un 5.8%. Presentamos también en esta oportunidad un poco las variaciones interanuales por tipo de bienes, ¿sí? Y en esta oportunidad se puede ver un poco la recuperación en términos interanuales desde abril, mayo y junio sobre todo, que vuelve a caer en julio por lo que mencionamos recién. Nos estamos comparando contra un julio del año 2019 muy alto, que incluso incorporó operaciones del mes anterior. Es esa la razón por la cual en julio se ve de nuevo una caída interanual, en este caso de bienes de consumo de un 27%, los intermedios un 19,7%, los bienes de capital un 33,2%, y en total revelan ese comportamiento del 26.4%, que esperamos que en agosto esto se pueda revertir conforme lo que venimos viendo. Los productos que han incidido en este comportamiento de las importaciones en valores siguen siendo los teléfonos móviles. Como vemos acá, estamos hablando de 62.5 millones de dólares menos que lo registrado en el mismo mes del año anterior, seguido de gasoil, naftas, routers y videojuegos, entre los productos principales con mayores diferencias negativas en julio específicamente. En cuanto a los productos con comportamientos positivos, con diferencias positivas, surgen productos no tradicionales en esta oportunidad, ¿verdad? Por lo que venimos viendo. En ese sentido, con una diferencia positiva de 7.7 millones aparece insecticidas, fungicidas y herbicidas, artículos textiles confeccionados, máquinas para preparar tabaco, chapas y tiras de aluminio y topadoras en ese orden. Quisimos observar un poco también la variación acumulada, pero en este caso de las importaciones para consumo interno y las de régimen de turismo. En términos acumulados,
las importaciones para consumo interno, que representan el 81.1%, están cayendo un 14% en términos acumulados a julio. Y no ha experimentado cambios significativos desde abril, digamos que era 13.5%. Este comportamiento se vio influenciado muy fuertemente por la disminución que se viene dando en las importaciones bajo el régimen de turismo, que son aquellas que son reexportadas, y en términos acumulados caía un 23.5% en abril, hoy estamos en un 34.8%. En ese sentido, las importaciones totales de un 15.9 acumulado, hoy estamos en 18.9% acumulado a julio registrado. Acá podemos ver un poco lo que hablábamos al comienzo respecto al deterioro de los precios implícitos, básicamente porque al observar las importaciones por tipo de bienes en volumen y en valor, podemos notar cómo los bienes de consumo han crecido en este periodo un 6% en volumen, sin embargo, han caído un 18% en valores. Una situación similar se da con los bienes intermedios, que ya son productos más importantes en volúmenes, crecen 0.7%, mientras que en valores estas disminuyen un 16.3%. Por otro lado, los bienes de capital, donde tenemos maquinarias, equipos, tenemos electrónicos, teléfonos celulares también incluye, caen en volumen un 11.2%, pero la caída en valor es mayor del 21.4%. Al observar la evolución por sector, vemos que las manufacturas de origen industrial son las de mayor incidencia en esta tasa, caen un 19.5%, seguidos de combustibles y energía un 23%, manufacturas de origen agropecuario un 11%, productos primarios 6.4%. Al observar las importaciones registradas por origen, el 60.6% provienen de China, Brasil y Argentina. Puede notarse acá que los principales productos que provienen de China, en este caso los teléfonos móviles, con tasas negativas del 27.7%, neumáticos y computadoras también con caídas de 7,9% y 31% respectivamente. Desde China las importaciones están cayendo un 24.5%, desde Brasil la caída es del 14.3%, donde 2 de los 3 productos disminuyen como automóviles de turismo y tabaco en rama, mientras que los abonos y fertilizantes crecen en un 13.13%. También desde Argentina las importaciones están cayendo un 19% acumulado, principalmente por menores compras de nafta, productos laminados de hierro y medicamentos. En cuanto a la balanza comercial, quisimos presentar un poco en esta oportunidad la evolución mensual que viene tomando la balanza comercial comparada con el año anterior. Es así que empezamos un enero con un déficit del 151.7 millones de dólares. Eso ha mejorado ya a partir de febrero. Como vemos en todos los casos, el superávit ha sido superior al mismo mes del año anterior y alcanzamos los 177.2 millones de dólares en julio. Al observar esto en términos acumulados, se puede ver que de déficit en enero y en febrero se ha ido recuperando, ya con un superávit de 254 millones de dólares de enero a marzo, todavía menor a los superávit del año pasado. Sin embargo, en el último mes ya superamos al superávit del año pasado, alcanzando los 869 millones de dólares en términos acumulados. Así que la balanza comercial cierra este año a julio con 869 millones de dólares de superávit. En resumen, las exportaciones totales a julio del 2020 se han reducido un 15%, muy influenciadas por la caída de las reexportaciones, 48%, y otras exportaciones, 20.3%,
afectadas por la disminución del comercio fronterizo. Los valores de las exportaciones registradas han mejorado nuevamente en términos interanuales un 19.1%. En el acumulado de los 7 meses del año, la reducción fue del 0.9% menor al 4.4% de caída registrada en junio. La recuperación se explica por granos de soja y carne, que en julio verificaron nuevamente aumentos respecto al mismo mes del año anterior, 67.7% y 11% respectivamente. Las exportaciones de energía, por su parte, volvieron a caer en julio 7.8% y acumulan en el año una caída del 9.8%. Los envíos de maquila, por su parte, crecieron en julio 25.2% respecto al mes anterior. En términos interanuales, la reducción fue del 14.5%, mientras que la caída acumulada a julio fue del 29.7%. Las importaciones totales se redujeron un 17.9% a julio del 2020. En términos interanuales, la caída fue del 26.8%, mientras que respecto al mes anterior, la tasa fue positiva del 5.8%. La reducción acumulada se explica en forma importante por la reducción de los precios implícitos de las importaciones registradas, 19.7%, principalmente aquellos bienes no esenciales y combustibles. En volúmenes, el incremento acumulado alcanzó la tasa del 1%. Las importaciones para uso interno y las de régimen de turismo presentan reducciones acumuladas de 14 y 34.8% respectivamente. Celulares cae 25.1%, productos químicos 13.5%, gasoil 16%, entre los principales productos con mayor incidencia en las reducciones. Con estos resultados, la balanza comercial presentó un saldo superavitario de 869 millones de dólares. Muchas gracias.